Sí, tengo tatuajes y soy cristiana. Y mucha gente cuando se entera que tengo tatuajes empieza a escribirme y a decirme que cómo es posible que una hija de Dios, que una cristiana, que una hija de pastores pueda tener tatuajes sabiendo los versículos que pone la Biblia acerca de los tatuajes. Entonces en este vídeo quiero un poco tocar este tema sobre por qué tengo tatuajes y por qué sé que hacerse tatuajes no es pecado. Hay dos versículos que la gente siempre utiliza para decir que tatuarse es pecado. El primero se encuentra en Levíticos 19, que dice, no marcarás tu cuerpo. El segundo se encuentra en 1 Corintios 6, que dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Ahora, vayamos primero con Levítico, con el versículo de Levítico. Hay dos razones por las cuales este versículo no concluye el tema de los pecados. La primera es que ya no vivimos bajo la ley de Moisés. Y la segunda es que tenemos que mirar un poco el contexto en el que fue escrito ese versículo. En aquel momento, cuando tú marcabas tu cuerpo, te estabas comprometiendo con los pueblos que no adoraban a Dios, sino a otros dioses, en aquel momento. Entonces, viendo estas dos razones que acabo de decir, podemos llegar a la conclusión de que no podemos agarrar el versículo de Levítico y decir, aquí lo tienes, tatuarse es pecado. No es así de simple. Es muy gracioso como todos citan siempre ese versículo de que no marcarás tu cuerpo que está en Levítico y no citan nunca los versículos que van antes o después de ese versículo que habla, por ejemplo, de no comer nada que tenga sangre o no se corten el cabello en redondo ni se despunte la barba, o sea, no te afeites básicamente. Ponte en pie siempre en presencia de los mayores, o sea, podemos ver claramente en esos versículos que Jesús les estaba mandando un cierto tipo de reglas a un pueblo específico en un contexto específico que no es válido aplicarlo ahora. El siguiente versículo que siempre citan para decir que tatuarse es pecado se encuentra en 1 Corintios 6, 19. Que dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Ahora, siempre repiten este versículo como loros. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, pero nunca han escuchado a nadie hablar sobre los versículos que van detrás y los versículos que van delante. Siempre te citan esto para decir que tatuarse es pecado. Ahora, si vemos un poco el contexto en el que encontramos este versículo, vamos un poco a lo que va antes, podemos ver claramente que lo que está hablando aquí Pablo es sobre la inmoralidad sexual. Mira, por ejemplo, vamos al versículo 18. Huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Entonces, no puedes sacar un texto en el que Pablo está hablando sobre la inmoralidad sexual y ponerlo en un contexto de tatuajes, porque no tiene nada que ver. Entonces, después de ver todas estas cosas, podemos llegar a la conclusión de que tatuarse no es intrínsecamente un pecado. Ahora, también quiero que veamos el versículo de todo me es lícito, mas no todo me conviene. Creo que esto es algo digno de pensar en el momento en el que tú quieres hacerte un tatuaje. Quizás no es intrínsecamente un pecado, nunca nadie te va a poder decir claramente, esto es un pecado, no. Pero sí es verdad que hay personas a las que no les conviene hacerse un tatuaje. Yo creo que en el momento en el que tú quieres hacerte un tatuaje, tienes que pensar siempre en el poder del por qué. ¿Por qué me quiero hacer un tatuaje? ¿Es porque quiero ser como que más cool? ¿Es porque quiero parecerme a este personaje famoso o a mis amigos? ¿O es porque realmente quiero recordar algo siempre y quiero como que ponerlo en mi piel para que sea un recordatorio para mí para siempre? O sea, tienes que realmente ponerte a pensar por qué me quiero hacer este tatuaje. En mi caso, por ejemplo, los tatuajes que yo me hice siempre tienen un significado muy muy fuerte por detrás y me sirven muchas veces incluso para predicar.
Muchas personas me han preguntado ¿qué significa tu tatuaje? Y yo he podido presentarles el Evangelio gracias a que me han preguntado qué significa. Pero bueno, en mi caso también os quiero contar que mis padres no les hacía mucha ilusión que me hiciera un tatuaje. Ellos siempre me decían, en el momento en el que tú cumplas los 18 años, tú te puedes hacer el tatuaje que quieras, pero mientras que estés bajo mi responsabilidad, yo no quiero que te hagas ningún tatuaje. Así que yo les obedecí, porque es importante obedecer a tus padres. Y a los 18 años, el mismo día, dije, bueno, entonces ya todavía quiero hacerme un tatuaje, tengo un significado muy, muy fuerte detrás de estos tatuajes, así que fui y me lo hice. Así que creo que en el momento en el que tú quieres hacerte un tatuaje, tienes que pensar siempre por qué. Y chicos, al final, siempre hay que tener claro que si tú tienes el Espíritu Santo dentro de ti, el Espíritu Santo te va a guiar y te va a hablar a tu conciencia, te va a hacer sentir si realmente esto es bueno para ti o no es bueno para ti. Lo más importante siempre es sentir la voz del Espíritu Santo. Y esto no es algo abstracto, no es algo que solo los más místicos. No, el Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo vive dentro de ti. Tú solo tienes que decirle, entra a mi vida, y Él te va a guiar como un timón. Así que creo que eso es lo más importante. Que seguís empecinados en tomaros el versículo de Levítico de una forma literal, entonces yo os invito también a tomaros otro versículo de una forma literal. Se encuentra en Apocalipsis 19:16 y dice: y en su vestidura y en su muslo Jesús tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y yo no creo que esté escrito en boli.